El Lab es un espacio donde enseñamos y aprendemos sobre plástica escénica. Específicamente, este año estamos trabajando el espacio escenográfico, el espacio como luz, como vestuario. El Lab se divide en tres áreas: el contenedor, el contenido y el lenguaje verbal y no verbal. El contenedor es lo que va desde el edificio teatral hasta la construcción de la puesta en escena. De las personas que estén interesadas, vamos a trabajar cosas que son muy importantes para seguir como puliendo nuestras bellas maquetas. Mi nombre es Michelle Canales, soy actriz, promotora cultural, trabajo diseño de vestuario desde hace mucho tiempo y el último periodo he estado investigando sobre la dirección de arte para cinematografía y también escenografía teatral. Como dice Mitch, lo que sigue, ¿verdad?, es elaborar grupalmente pues, ya la propuesta escenográfica y adaptarla al espacio que tenemos, ¿verdad? Dentro del Lab formo parte del módulo contenedor y básicamente me encargo de todo lo que tiene que ver con representación gráfica, manejo del espacio tridimensional, escala, proporción y bueno, básicamente cómo componer o qué son los elementos que hay que tener en cuenta para llevar a la composición del espacio. Digamos, en la primera parte vamos a tener todo lo que es como trabajo actoral, cómo el concepto se empieza a materializar en la escenografía. En la segunda parte ya es algo más como físico, texturas, sonidos que se van a usar en escena. Entonces básicamente el video era como un poco la visión que teníamos de la atmósfera que queremos lograr en cuestiones de luz, de calidad de luz, de la utilización de elementos reales en escena que nos dan una fuente directa de iluminación. Se cambia un proyector, hay un pequeño cambio técnico a un proyector, que el proyector empieza a hacer lo opuesto, o sea, empieza a achicar la luz conforme ella se va acercando al centro, y esta es la escena más, como un poco más, que tiene mayor tensión, que es cuando Caroline y Edna como que generan el diálogo, y como ya vimos que la parte con los pechos, ¿verdad? Y al principio tratamos como de delimitarlo y al final llegamos pues a una delimitación solamente en la periferia del centro del campo, ¿verdad? El círculo central del campo, porque se nos hacía demasiado amplio, entonces queríamos achicarlo un poco para poder contener un poco mejor y poder controlar mejor la acción. Cuando yo de una palmada, se van a agrupar en grupos de tres. Soy Carlos Schmidt, soy escenógrafo, arquitecto y miembro de la Fundación de la Memoria Escénica. Aquí pasan varias cosas. Normalmente en un texto, cuando un director va a trabajar un texto, él ya viene con ciertas ideas, ¿verdad? Y normalmente se trabaja con el escenógrafo para empezar a unificar criterios y empezar a dirigir por qué se va a hacer espacialmente la obra y cómo se va a resolver plásticamente todo lo espacial. Cuando se trabaja un personaje y se hace una representación de un personaje, el decoro puede sobrar. ¿Dónde está la gente? El público está aquí. Entonces eso es como un libro en escena que se va a ir abriendo. Y me imaginé que lo único que iba a ser blanco, o sea, como los puntos de contraste iban a ser los personajes, que iban a ser como completamente blancos y tal vez como con una seña que fuera verde. Entonces, ese espacio que yo quiero generar escenográficamente no sería un espacio real, sería irreal, sería buscando un poco de ese sarcasmo, de la parte cómica, un poco meterla. El contenido lo estructuramos desde la rejilla pedagógica como lo que entra dentro de la escena.
que sería lo sonoro, la luz, el vestuario, toda la objetualidad y la relación del cuerpo con estos elementos. Entonces, la tarea es un término que me robó de Tatiana Sobrado, que si alguno no la conoce, se llama bioinstalación. Entonces vamos a instalar todos nuestros objetos, todas nuestras pertenencias en ese espacio y vamos a delimitarlo con el hilo. ¿Okay? Vamos a hacerle como una puertita y ahí vamos a ubicar las llaves. Nosotros, nuestro cuerpo, tiene que estar dentro de la bioinstalación. 30 segundos para dibujarlo. Cuando yo diga, comiencen a dibujar. Cuando yo diga, soy bailarín, coreógrafo y profesor de expresión corporal. Tienen que crear 3 en grupo, ¿verdad? Obviamente. Como decir, 3 formas y 3 imágenes, ¿verdad? Que contrasten tanto a nivel energético, ya vimos, que por lo menos vimos y sentimos, ¿verdad? Que entre una imagen a otra haya un desplazamiento o una trayectoria. De un texto dramático o partitura escénica al diseño de la puesta. Ya vamos a iniciar. Primero agradecerles a los intérpretes, los actores y actrices que están aquí acompañándonos hoy. Yo creo que es súper importante y súper valioso lo que vamos a hacer, este encuentro y lo que vamos a compartir juntos. Y nada más les voy a pedir a cada uno de los grupos y a los directores que nos hagan saber cuando nos movemos a dónde tenemos que ponernos el resto. Tengo marido. Hoy viene tomante, ¿verdad? ¿A las 3? Sí, a las 3. Para hacer una actividad de hoy en 15. O sea, es una cosa de pequeño formato y no lo vean como un trabajo extra. O sea, sé que les habíamos dicho que ya no había más cosas, pero esto lo consideramos esencial precisamente para trabajar lo que estuvimos viendo aquí. ¿Cuál es? Este es el último abordaje que podríamos hacer. Uno, el alambre, que es previo para que ustedes usen los espacios y los usen, ¿verdad? No como conceptualizando, viendo y desde afuera, sino usarlos de verdad. Hagámoslo como un ejercicio de exploración completamente. No hay nada tiene que resultar, nada tiene que ser aquí un montaje ni quedar bien. No. Saben que cuando, o sea, no es por sonar concho o así, pero cuando trajeron a los niños estos de los que tenían como la carita pintada, es que empezó a oler así feo. El niño crecerá y verá el tren oxidarse y la tierra se habrá abierto para nada. Se las agarré con una mano cada uno, pero es que no se les paraba. Entonces, me bajé los calzones y les pregunté si los querían manosear. Me dijeron que les daba asco. Ahí está.
llamar cualisignos. Los cualisignos se reconocen por cualidades. Quiero que comencemos haciendo algo un poco raro. Últimamente hemos estado trabajando lo que nosotros llamamos teatro de objetos documental. Y en el 95, cuando el periférico de objetos se hace conocido a nivel internacional con máquina Hamlet. Nosotros tomamos esa foto como real. Esa foto es lo que dice que es un análogo de lo real. Existia uma sala de teatro onde os professores experimentavam com os alunos um novo tipo de cena. Pero se sigue considerando en Cuba una gran película de atmósfera y de Parece una película de grande presupuesto. Parece una película de gran presupuesto.